Dice la palabra del Señor, Jueces, capítulo 10, versículo 11, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Comenzamos este servicio bajo el tema, comenzamos este mensaje bajo el tema: los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Es un tema pues algo fuerte, pero vamos a estar viéndolo a la luz de la Escritura, que los ídolos no tienen poder. En este pasaje que lleva por título Jefté liberta a los amonitas, dice la palabra del Señor que los hijos de Israel se volvieron a hacer lo malo. Constantemente el Señor libraba a Israel de los enemigos. Este libro de los Jueces recalca la historia como Israel, cada vez que se encontraba en la aflicción por causa de los enemigos, Dios levantaba un libertador para libertarlos. Pero tan pronto moría ese libertador, ese siervo de Dios que el Señor enviaba, pues Israel volvía al pecado. Israel siempre volvía al pecado, volvía a fallarle a Dios. Tal parece que Israel pues estaba jugando con el Señor, pues solamente le servía a Dios cuando estaba en aflicción, solamente se volvía a Dios cuando estaba en aflicción, y tan pronto moría el líder, el siervo de Dios que los guiaba, Israel se volvía al pecado. Y en esta ocasión está Israel siendo afligido, pero Israel se volvió a los ídolos, se vuelve a los ídolos, como dice aquí el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. El Señor Jehová los había sacado con mano poderosa de Egipto. El Señor Jehová los había sacado, los había libertado de la esclavitud egipcia. Les había dado maná del cielo para comer. Les había provisto agua en el desierto. Les había dado todo lo que ellos necesitaban para subsistir en ese desierto. Les había dado la columna de nube, la columna de fuego. Su vestido no se desgastó en esos 40 años en el desierto, ni su calzado se acabó tampoco. Pero esa gente, el pueblo de Israel, pues se olvidó de su Dios, se olvidó de quién fue el que los sacó de Egipto, y adoraron a otros dioses. La adoraron. Es como si usted que me está viendo, pues recibiera en casa a una persona que le provee alimento, le provee comida, le provee calzado, le provee todo. Y aparte de eso, si tiene un terreno, pues se lo otorgue en beneficio. Pero esa persona, en vez de ser agradecida, pues lo mire después con desprecio. Lo mire con desprecio y mire otras amistades y reconozca y diga que otras amistades le dieron ese terreno y le dieron de comer. Toda persona se ha de sentir mal. Pues así estaba Jehová. Se sintió mal por lo que hizo el pueblo de Israel, por lo que hizo. Dejaron a Jehová y no le sirvieron. Se fueron tras los dioses de las naciones paganas, cosa que la cual Dios les había dicho: no te vayas a mezclar con esos dioses, con esas dioses de esas naciones, porque te va a ir mal. Y efectivamente le fue mal, porque se mezclaron con estos dioses, con esos dioses. Y esto nos da a entender que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo Dios va a compartir su gloria con un pedazo de papel, con un pedazo de barro, un pedazo de bronce que no tiene ojos, dice la palabra, pero no ven, manos tienen, no palpan, pies tienen, no caminan? Y dice la palabra del Señor: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, dice la palabra del Señor. Entonces,
Nos da a entender que los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Están suplantando al Dios verdadero, al Dios libertador que los libertó de la esclavitud egipcia por un pedazo de barro, por un pedazo de papel. Y no hay así gente en la actualidad que lo está haciendo, que se postra ante ídolos, que le prende veladoras ante los ídolos, pensando que un ídolo tiene poder y se olvida de aquel que lo creó, el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y no les sirven y lo miran con desprecio, se enojan cuando les predica el evangelio de salvación, pero se postran ante un ídolo. Le prenden veladoras a un ídolo pensando que un ídolo tiene poder para salvarlos, cuando la salvación está asegurada solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la salvación asegurada. Pero se lo estamos comprobando a la luz de la palabra, que los ídolos no tienen poder. Dice la palabra aquí, el versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Si el Señor no se hubiese enojado porque el pueblo de Israel hubiese ido tras otros ídolos, pues Dios los hubiera dejado. Dios no hubiera dicho nada, pero Dios se enojó. Dios se enojó contra Israel y Dios los entregó en manos de los enemigos. Dios los entregó en manos de los enemigos porque la ira de Dios se encendió. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios que se duele, que tiene sentimientos. ¿Cómo va a compartir la gloria, su gloria, con un pedazo de papel? Y en la actualidad es lo mismo. A Dios le duele que la gente esté abrazando a los ídolos, que los tenga que cargar para llevarlos de aquí para allá, porque no pueden valerse por sí mismos. Y en su ceguera el hombre pues busca y adora a los ídolos, porque es triste y lamentable que incluso gente dentro de una congregación que alguna vez sirvieron al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, pues después uno los mire postrándose ante los ídolos, prendiéndole veladoras a los ídolos paganos, a los ídolos que tienen ojos y no ven, manos tienen y no palpan, pies tienen y no caminan. Es triste y lamentable ver eso, pero es triste y lamentable ver eso, pero lamentablemente hay gente que así lo hace, gente que una vez estuvo dentro de una congregación, se les predicó el evangelio de salvación, Dios lo libertó, Dios lo sanó de enfermedades y le dieron la honra y la gloria a otros ídolos. ¿Qué dirá Dios a causa de eso? ¿Qué dirá Dios a causa de eso? ¿Acaso Dios no estará enojado? Por supuesto que Dios está enojado por eso, por supuesto que Dios está irado por eso, y Dios tiene que ejecutar su juicio. Pero a veces la gente piensa, no, que Dios es malo. Dios no es que Dios sea malo, Dios es justo. Dios es un Dios justo que no comparte su gloria con nadie. Pero la gente, como la gente quiere hacer su maldad, quiere hacer su propio juicio, pues critica a Dios y le dice, no, Dios, tú eres malo, pero Dios no es malo. Dios es un Dios tan amoroso que nos ama tanto que no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero demanda obediencia para sí, no obediencia para otros dioses, obediencia para sí mismo, porque Él es nuestro libertador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro creador, y por ende le debemos el respeto, por ende le debemos el respeto. Pero lamentablemente, pues la gente se lo da a otros ídolos paganos. Y dice aquí los versículos que el Señor los entregó a los enemigos y los oprimieron y los quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Pero lo triste y lamentable es que cuando el hombre se encuentra en aflicción, clama a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el hombre no clama a sus ídolos? ¿Por qué el hombre, cuando está en aflicción, no clama a sus ídolos? ¿Por qué no le pide a sus ídolos cuando está en la aflicción? Israel sabía que Dios es el que tenía el poder y es el que tiene el poder en la actualidad. Israel sabía que el único Dios soberano todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Israel sabía eso. Pero Israel, en vez de servir a Jehová con temor y temblor, fue y abrazó a los Baales, a los dioses de palo, dioses de madera de las naciones paganas, a Astarot también, a esos dioses de Siria. Israel fue y los abrazó.
Pero Israel, conociendo el poder de Dios, lo dejó. Pero ahora que Israel se encuentra bajo la aflicción de los enemigos, Israel se acuerda de que existe un Dios poderoso. Se acuerda Israel. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Israel no clamó a los dioses que habían escogido? Si sus dioses eran todopoderosos, si sus dioses pues tenían poder, ¿por qué no les clamó? Porque esos dioses realmente no tenían poder. Supuestamente tenían poder, pero realmente no. Porque un Dios hecho de papel, hecho de barro, hecho de piedra, no tiene poder. Dice la palabra del Señor que no tienen poder para obrar mal ni bien. No tienen poder para obrar ningún milagro. No tienen poder. Es algo insensato, una insensatez. La palabra del Señor nos dice en Isaías, nos habla de la insensatez de la idolatría. Porque meditemos una cosa, que no piensa el hombre en su ignorancia. No lo piensa. Que dice la palabra del Señor que un hombre corta un pedazo de árbol, lo corta. Dice, y luego parte el árbol por la mitad. Y la mitad del árbol, con ella, pues corta una leña y con esa leña, pues cocina. Hace su comida, cocina con esa leña. Y la otra mitad del árbol, con esa se fabrica un muñeco. Un muñeco, le da forma a ese muñeco con el cepillo a modo de carpintería y lo adorna. Después se hace una figura, una imagen. A la imaginación del hombre, podemos poner a la imaginación del hombre, se hace una imagen muy bonita, la pinta y todo y la decora. Después la pone en su casa, le prende veladoras y se postra ante ella. Le pide, le clama. Pero la insensatez del hombre es tan grande que no medita el hombre que diciendo, bueno, este árbol yo lo corté. Yo corté este árbol. La mitad del árbol lo partí, hice leña y comí. Y la mitad del otro árbol me hice un muñeco. ¿Acaso me postraré ante mi propia creación? ¿Le pediré a mi propia creación que me salve? No piensa el hombre, no tiene entendimiento para comprender que se está postrando ante un árbol. Eso es lo que el diablo le ciega en el corazón. Eso es lo que le ciega el diablo. La mente y el corazón del hombre, para que el hombre no comprenda que se está postrando ante un árbol, ante un pedazo de palo. Pero como el diablo es tan astuto, así ha engañado a muchos. Así ha engañado a muchos de esa manera. Y es triste y lamentable, pero es la verdad. Así lo recalca la Biblia, que es la insensatez de la idolatría. Que el hombre no llega a comprender que se está postrando ante un pedazo de palo. Cuando dice la palabra, parte de este árbol, comí con esta parte de este árbol y con otra mitad pues me voy a hacer un muñeco. Y me voy a postrar ante él, clamarle, tú eres mi Dios. Esa es una insensatez del hombre. Pero el hombre no llega a comprender porque el hombre está cegado su entendimiento para que no comprenda. Así lo dice la palabra del Señor. Está cegado su entendimiento. Y es la verdad. El entendimiento del hombre está tan cegado que no comprende y no entiende que los ídolos no tienen poder. E incluso si les predicas que un ídolo no tiene poder, la gente llega a enojarse porque según se les insulta a su Dios, pero un Dios que no tiene poder, porque lo dice la palabra, y si dice la palabra tenemos que predicarlo, que Dios no tiene poder, que el único que tiene poder es Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero, y a ese Dios es el que dejaron los hijos de Israel. Ese Dios es el que dejaron los hijos de Israel, y es el que en la actualidad la gente de este mundo está rechazando. Rechaza a Dios, rechaza al único Dios que los puede salvar. Rechaza al único y suficiente Salvador. Lo están rechazando por un pedazo de papel, un pedazo de pan. Es que es algo ilógico si nos podemos a pensar, o algo, digamos, que realmente sorprende el entendimiento hasta dónde llega la insensatez del hombre. Pero sigamos leyendo cómo llega esto al entendimiento. Dice aquí que el pueblo de Israel estaba afligido. El pueblo de Israel estaba afligido sobremanera.
Y la palabra del Señor dice que fueron oprimidos por 18 años. Y entonces, pero cuando estaban afligidos, ya estaban afligidos sobremanera, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Punto número 1, clamaron a Jehová y le dijeron, hemos pecado contra ti. Ya hemos pecado, Señor, contra ti. ¿Por qué hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales? Israel, cuando está en la aflicción, ya tiene el agua hasta el cuello, ya siente que se ahoga ya, que ya no puede, que su Dios no los puede salvar. Israel sabe y reconoce que el único que los puede salvar es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Israel está reconociendo que el único que tiene poder para salvarlos es Dios, porque Israel sabe y ha experimentado que en tiempos atrás Dios los ha libertado ya en diversas ocasiones. Ya los ha libertado Dios, y que esos ídolos paganos no tienen el poder para salvarlos. Ya no tienen el poder para salvarlos, esos ídolos paganos. Y Israel está reconociendo y está diciendo, hemos pecado contra ti. Y efectivamente, habían caído en un gran pecado. Habían caído en un gran pecado. Y hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y aquí viene la respuesta de Dios. Jehová Dios le respondió a los hijos de Israel. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto? O sea, le está recordando su opresión, su esclavitud en Egipto, que ustedes estaban siendo oprimidos en Egipto. También fueron oprimidos de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, en Sidón, en Amalec y en Maón. En todas estas naciones fueron oprimidos, les dice Dios. Y clamando a mí, cuando ustedes clamaban a mí, yo los libré, dice Dios, de sus manos. Yo los libré de las manos de los enemigos. Pero siempre dice, pero vosotros me habéis dejado y ustedes han servido a dioses ajenos. Por tanto, ya no los libraré más, dice Dios. Por cuanto yo siempre los he librado, dice Dios, y ustedes siempre me han dejado, pues ya no los voy a librar. El Señor ya estaba cansado de que tanto Israel, pues siempre se volviera atrás. El Señor lo libraba constantemente, e Israel, ya cuando miraba que el problema estaba solucionado, pues se volvía atrás. Y el Señor decía al Señor, ya no los libraré más. Se acabó mi paciencia, le dijo Dios. Y así llegará el tiempo que la paciencia del Dios se termine. Sí, llegará el tiempo. La paciencia de Dios debemos entender y comprender que tiene un límite establecido. Tiene un límite. Hay gente que juega mucho con la paciencia de Dios. Quiere jugar, pues peca y después cae y quiere levantarse, se levanta y vuelve a caer, etc. Pero la paciencia del Señor tiene su límite, debemos entender eso. Es cierto, es un Dios amoroso, un Dios que nos ama, que no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero debemos comprender que no se tiene que jugar con la paciencia de Dios, no debemos jugar con los sentimientos de Dios. Él es un Dios amoroso, pero un Dios que también su paciencia tiene un límite. Y aquí llegó hasta el límite y que dijo Dios, ya no los libraré más, pero ya no los libraré más porque Dios ya estaba enojado. Y así en la actualidad el Señor ya está enojado, que el Señor dice que el Señor ya no los va a librar más. ¿Cuánta gente el Señor le ha dado oportunidad para que se arrepienta? ¿A cuánta gente el Señor le ha dado oportunidad para que venga a los pies de Cristo? El Señor dice, ya no te libraré más. Pero la gente, en lugar de abrazar al Señor, decirle, Señor, ten misericordia de mí, la gente corre a sus ídolos. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios cuando Dios es nuestro creador? Es el que salir el sol sobre buenos y malos. Y que la gente vaya y le dé la honra a un ídolo pagano, a un ídolo que no ve ni oye. ¿Qué dirá Dios? Meditemos en nuestro corazón. ¿Qué dirá Dios? Meditemos, pongámonos a pensar y también meditemos en el corazón. ¿Qué dirá Dios de eso? Que cada día que despertamos, nos levantamos, miramos el sol, la gente va a trabajar, pero la gente, en vez de encomendar su vida ante Dios, la gente le pide a una imagen de fundición hecha por el hombre. ¿Qué puede decir Dios o qué dirá Dios de eso? ¿Acaso Dios estará contento porque la gente le rinde adoración, venera a otros dioses? ¿Dios les aplaudirá? No.
Dios no les aplaude. Dios está enojado a causa de eso. Y Dios tiene que castigar el pecado. Porque volvemos al mismo tema. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios de amor, sí. Pero recordemos que también es fuego consumidor. Dios también es fuego consumidor. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entendamos eso. Hermano, ya lo repitió mucho, pues para que no se olvide que Dios no comparte su gloria con nadie y para que las personas no caigan en la idolatría. No caigan en idolatría y no le quiten el lugar que Dios le corresponde. Dios necesita ser el primer lugar en nuestra vida porque Dios quiere ser el primer lugar en nuestra vida. Debemos darle a Dios el lugar que le corresponde. Si Él es nuestro creador, es nuestro libertador, debemos darle el lugar que se merece, tal como Él es. ¿Queremos heredar la vida eterna? Pues adoremos a Dios, démosle el lugar que le corresponde. Lamentablemente hay mucha gente que quiere llegar al cielo, pero no le da lugar a Dios que le corresponde. Quiere servir a otras cosas primero y después, si tengo tiempo para Dios, pues se lo doy, si no, no. Y otra gente, pues prefiere darle la honra a otras cosas, a otros ídolos paganos. Pero no, esto no es así. Dios demanda que el hombre se le postre ante Él, que el hombre le dé la adoración a Él. Y se me tiene que dar la adoración porque Dios la merece. Y el Señor nos ha librado en diversas ocasiones. Al igual que el Señor libró al pueblo de Israel, el Señor nos libra en diversas ocasiones. La gente sale al trabajo sin saber si va a volver o no. Va a manejar por las calles sin saber. Dios nos libra de los accidentes que suceden. Tantos accidentes que hay en las calles. Y la gente, y muchos vuelven a casa sanos y salvos. Quizás muchos digan, no es suerte, es que ahí está Dios, la mano del Dios Todopoderoso. Ahí está Dios. Dios lo está librando. Cuando muchos salen y ya no regresan a casa. Pero ahí está Dios, con la persona, Dios dando la oportunidad para que la persona se arrepienta, pero la persona no quiere entender. Y la persona, en vez de arrepentirse o en vez de darle la gloria a Dios, por eso se la da a los ídolos también. Y menciona a sus ídolos, gracias por salvarme. Le prende su veladora también. No, eso no es así. O incluso ni se encomienda a Dios, ni le dan la gloria a Dios. Cuando es Dios quien lo está ahí la mano poderosa de Dios. Está ahí, dándole oportunidad tras oportunidad para que la persona se arrepienta, para que la persona tenga otra oportunidad para arrepentirse. Dios sigue dando oportunidad tras oportunidad. Así como Dios le dio oportunidad a Israel, otra oportunidad, Dios sigue dando oportunidad al hombre. Porque vemos aquí, en el versículo 14 dice el Señor, anda, clámale, ya no te voy a librar yo, mejor ves. Clámale a tus dioses que habéis elegido, que te libren ellos de vuestra aflicción. ¿Ves? Clámales, dice Dios. No es que Dios le está dando permiso al pueblo de Israel para que le clame a los dioses, a sus dioses que habían elegido. Es que Dios sabe que esos dioses no tienen poder para salvar. Y como el pueblo de Israel está en aflicción, el pueblo de Israel también sabe que esos dioses no tienen poder. Pero Dios le está diciendo, véndale, si habéis elegido tus dioses, pues pídele a ellos que te salven. Según tú, esos dioses tienen poder. Pues pídeles, diles que te salven en esa aflicción. ¿Por qué vienes a mí cuando estás en aflicción? Dice Dios, si tú habéis elegido otros dioses y no a mí, me habéis dejado a mí y solamente vienes a mí cuando estás en aflicción. Anda, pídele a tus dioses, diles que ellos te salven. Porque tú los habéis elegido a ellos y no a mí. Porque Dios sabía, Dios sabe que esos no son dioses. Esos son pedazos de papel, pedazos de barro. Dios lo sabía, Dios lo sabe. Por eso Dios le está diciendo, vamos, ves. Te está dando oportunidad de elegir. Porque Dios sabía que no tienen poder. No son nada. Y como el pueblo de Israel sabía también que no había poder en ellos, los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado.
Haz tú con nosotros lo como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Están reconociendo que el único que los puede librar es Dios. Están reconociendo. ¿Por qué no le tomaron la palabra a Dios? ¿Por qué no dijeron, está bien, vamos a ir a clamarle a nuestro Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron eso? Está bien, dijeron a Jehová. ¿Por qué no le dijeron, está bien, vamos a ir a clamarle a los Baales, a Baal para que nos salve? Porque también Israel sabía que no pueden, no tienen poder. Bueno, y si no, y también me surge otra pregunta. Si Baal no tenía poder, si Astarón no tenía poder, entonces ¿por qué los hijos de Israel los estaban adorando? Es que ahí llega la insensatez del hombre. Si el hombre sabe que son pedazos de papel, son pedazos de barro, ¿por qué el hombre se postra? ¿Por qué el hombre les prende veladoras? Hermanos, para que intercedan por ellos. No tienen poder para hacer mal ni bien. No tienen poder para interceder. No tienen poder para hacer nada. Están inertes. Tienen que ser cargados porque no se pueden mover. Dice la palabra del Señor. Tienen ojos, no ven, manos tienen, no palpan. Tienen pies y no caminan. Pero el Señor sabe todo esto, que no tienen poder. Es que le dice Dios, pues puedes ir a clamarles. Pero Israel sabe que el único que los puede salvar es Dios. Y claman a Él solamente en ese tiempo de aflicción. Pero lo hermoso de aquí, de este caso, pues es que también Dios, como Israel se humilló, pues Dios se compadeció. Israel, vemos aquí en el versículo 16, que el pueblo de Israel quitó los dioses ajenos. Oh, que así hiciera toda la gente de este mundo, que quitara esos dioses paganos, esos dioses que no salvan ni salvan, que los quitaran y mejor sirvieran al Dios verdadero. Y a causa de esto dice la palabra que Dios lo miró, Dios fue angustiado sobremanera, Dios aceptó y Dios miró cómo quitaron los dioses ajenos y cómo sirvieron a Jehová. Y Dios fue angustiado, dice. Y entonces, como Dios miró todo esto, pues Dios envió un libertador, quien fue Jefté, para pelear por los hijos de Israel. Y vemos cómo después, más adelante en este capítulo, cómo los fue derrotado el enemigo. Pero aquí vemos cómo al reconocer que los ídolos no tienen poder, pues los quitan de entre sí, los quitan. Y hoy repito, si así hiciera toda la gente idólatra del mundo, pues hermoso sería que se vinieran a Cristo y reconocieran al único y suficiente Salvador. Lamentablemente, la gente tiene la idolatría tan arraigada dentro de sus vidas que si les ofenden a sus dioses, se molestan. Si le decimos no, pues tu Dios no tiene poder, pues la gente puede golpear a la persona, por decir eso. Sí. Pero se tiene que predicar la palabra. Recordemos que a Gedeón también lo querían matar, porque Gedeón derribó una estatua de Baal. Dios le dio la orden de derribarla, esa estatua de Baal. El pueblo se llegó a enterar de que fue Gedeón quien la derribó, y se juntó toda la gente, era pidiendo en la casa de Gedeón, diciéndole que saliera, que lo iban a matar por eso. Pero lo que vemos es que le dijeron a la gente, el padre de Gedeón, pues si realmente él es Dios, pues que se defienda solo. No necesita que lo defiendan ustedes. Así también pues, sabían que no tienen poder, que se defienda solo. No tienen por qué defenderlo. Pero podemos ver también que la gente se ofende. No les gusta esa clase de mensajes. No les gusta que se le predique acerca que los ídolos no tienen poder. Pero se está refutando la enseñanza con la luz de la palabra, porque la Biblia así lo dice. Sí, la Biblia así lo dice, que los ídolos no tienen poder, que tienen ojos, no pueden palpar, y si está en la Biblia, pues tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo. Quizás la gente, pues,
nos aborrezca y nos diga cuánta cosa, pero es una misión, una comisión que el Señor nos dejó, anunciar el Evangelio y también refutar las doctrinas erróneas, también las doctrinas que infestan o podemos decir también pudren el corazón de la gente, porque la gente está tan arraigada a la idolatría que el Señor necesita rescatarlas. E incluso, como dije anteriormente, gente que dentro de una congregación se ha vuelto atrás al pecado de la idolatría. Gente que, triste y lamentable, una vez fueron salvas, se han vuelto atrás. Y no precisamente puede ser solamente un ídolo pagano, sino también el quitarle el tiempo que le corresponde a Dios. Dios se merece todo el tiempo, entregarle todo nuestro ser. Y Él merece la adoración. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro todo. Y Él es el que merece ser alabado. Él es un Dios misericordioso que así como tuvo misericordia de Israel, tiene misericordia de nosotros hasta este día. Y si estamos vivos, hay esperanza para el hombre, para que medite sobre sus caminos y se arrepienta si no está convertido. Meditemos en todo esto. Meditemos y busquémosle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Busquémosle y dejemos un lado todo lo que estorba. La idolatría tiene que salir fuera. El tiempo dediquémoselo a Dios y busquemos siempre el rostro del Señor, esforzándonos en su palabra. Bueno, hermano y amigo, gracias por llegar hasta el punto del video. Si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta, lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.